Vamos a esperar un poquito. ¿Quién falta de Gaceta? Levante la mano. ¿Todos? Bueno, la parte de atrás en los avisos dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. Hermano, hacemos de tu conocimiento que el próximo domingo 23 de septiembre tendremos la Santa Cena del Señor, a fin de que te prepares para tomarla juntamente con tus hermanos en la fe y recordando la importancia que para el cristiano debe tener dicha conmemoración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Como congregación te invitamos a permanecer en oración y ayuno por causa del bebé de nuestros hermanos Israel y Carolina Hernández, rogando al Señor por su salud y estabilidad a fin de que el embarazo llegue a buenos términos con la bendición de nuestro Señor. Jehová te obliga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Del Salmo 20. Acuérdese que tenemos un mensaje muy interesante adentro de la Gaceta. Recuérdelo, que se trata de la aflicción. Si alguien está pasando una aflicción, le servirá mucho que lo lea también. Y si conoce a alguien que esté en aflicción, compártaselo. Vamos a leer una cita. Aquí está. Vamos a Primera de Corintios 10, capítulo 4. Por favor. Amén. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí, hemos estado hablando desde el principio de la roca, que es Cristo. Ahí está la evidencia. ¿Quién es la roca? Jesucristo, acuérdense. Y vamos a beber el día de hoy de esa palabra que Él tiene para nosotros. También hoy nosotros, que Él nos alimente, que nos nutra también nuestro ánimo, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro alma, ¿verdad? El día de hoy hay unos invitados ahí que no nos esperábamos, y vamos a invitar a los niños hoy que pasen a reunirse. ¿Le va a compartir usted? Gracias, disculpen hermanos, por favor, los chiquitos de Génesis, los chiquitos, los más pequeñitos, por favor, se van a juntar acá donde está nuestra hermana del suéter rojo. Ahí van a estar, por favor, ¿sí? Todos los más pequeñitos. Timoteo 1, Mariel, por favor, vas a dar la clase en la bardita donde se da el curso para el bautismo. Timoteo 1, que son los de la lona del medio, van a ir con la hermana Mariel a donde está la bardita, ¿sí? Lleven silla, por favor. Timoteo 2, creo que solamente vino Derek. Solo está Derek. ¿Se puede quedar Derek hoy aquí con los adultos? ¿Sí? Si vino algún otro de Timoteo 2 que no veo por ahí, se queda aquí con sus papás, por favor. Gracias. Y antes de que se retiren, ¿por qué no, verdad? Hay que aprovechar que están aquí presentes. Ahora que me voy a aventurar a hacer esto. Y vamos a orar por nuestros invitados.
porque de alguna forma están aquí por algo, o alguna casualidad, que también escuchen de la palabra que se oye, la han estado escuchando seguramente alabanza, adoración, y están siendo partícipes de eso sin querer. Así que yo voy a orar por ellos, y ustedes sienten en su corazón, oren por ellos, por su salvación, porque lleven también esa semilla en su vida y sea de gran gozo para sus familias. Bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque también tenemos invitados que no teníamos planeados, pero aún así, Señor, tú haces que la palabra llegue de la manera menos esperada. Concédeme, Señor, que cada uno de los que han venido y están presentes aquí, allá arriba, en las canchas y alrededor, aún los que pasan nada más, se lleven una gran bendición, llevándose en su corazón esa semilla que nos das tú, la semilla de paz, que dé fruto en su vida, que nos enseñas, que nos ministres, y ministrales a ellos también, que también alcance su vida, sus almas y salvación, Señor, por la cual tú moriste también por nosotros, así también por ellos, para perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo, que así sea, ya una añada, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hermanitos niños, por favor pasen donde les indicaron. Y hermanitos mayores, quédense aquí, ¿verdad? Así como Derek. ¿Dónde anda Derek? ¿Ya se escapó? Hay quienes nos acompañan el día de hoy por primera vez. Levanten su mano, por favor. Pónganse de pie, si los invitamos a que se pongan de pie. Son bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Que Dios los bendiga. ¿Ya se habían reunido en alguna otra parte? Qué bueno. Qué bueno, sino para que alguien los acompañe con la lectura de la Biblia. ¿Traen sus Biblias también? ¿No? A ver si alguien les puede proporcionar una Biblia, prestárselas por favor para que todos juntos podamos leer. El día de hoy, bueno, primero buenos días hermanos, qué bueno que están aquí, que se pudieron levantar después de la fiesta de ayer. ¿No se desvelaron? Qué bueno, y que realmente tengan como propósito el venir a escuchar la palabra de Dios, ya que el Señor mismo dijo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda su palabra. El día de hoy vamos a ver un caso en el que aparece Jesús hablando con una mujer. Se conoce como el pasaje de Jesús y la samaritana. Y quisiera comenzar diciéndote que entre judíos y samaritanos había una gran enemistad por cuestiones de tiempo atrás que comenzaron a tener ciertas diferencias entre judíos y samaritanos, y los samaritanos que también eran parte precisamente del pueblo judío, pero que se comenzaron a desviar hasta el grado de haberse desviado tanto que ya no reconocían realmente el culto a Dios, a Jehová, sino que se habían extraviado y estaban haciendo adoración a otros ídolos, pero no dejaban de ser parte del pueblo judío también. Y es una conversación que Jesús tiene con una mujer que
a simple vista parece algo muy, no muy trascendental, pero que al estar examinando y que el Espíritu Santo lo lleva a uno a hacer una observación sobre lo que dice la Escritura, se da uno cuenta de que es algo muy profundo lo que Jesús habla con esta mujer. Le habla tanto de sus problemas como pueblo, le habla a ella como persona, como mujer, le habla de revelándose a ella como el Salvador. Es algo muy interesante. Así es que el día de hoy te voy a invitar a que veamos este pasaje que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Es uno de los es el único evangelista que capta este dato de Jesús con la samaritana, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y te voy a invitar a que leamos del versículo 1 al versículo 26 y que por favor pongamos mucha atención, porque lo que vamos a hacer en este día va a ser observar este pasaje. Vamos a examinar, vamos a ver las palabras que Jesús habló con esta mujer. ¿Estamos? ¿Todos tenemos Juan? Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que hablo contigo. Te invito a que inclines tu rostro y que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana en esta lectura. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú solamente tienes palabras que dan vida, Señor. Y estas palabras, Señor, han despertado, Señor, interés en generaciones y generaciones que han leído, Señor. Y ahora nosotros, Señor, somos partícipes, Señor, en este tiempo de tu palabra y de las lecciones de vida que tú das, Señor. Señor, así como esta mujer pedía: dame de esa agua para que no vengamos, no saquemos agua natural de este mundo, Señor, sino que nos des esa agua que sacie nuestra alma, Señor. Señor, aliméntanos, Padre. Sácianos de ti, Señor. Bendícenos con tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por todos los inconvenientes, por todos los problemas, por todas las situaciones. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A simple vista parece un acto circunstancial, un accidente de la vida, que Jesús fue a un pozo y ahí vino una mujer y pidió que Jesús le pidió que le diera de beber. Parece algo pues muy normal. Sin embargo, el lugar donde Jesús estaba era un lugar que reclamaba que ese lugar era de Él. El pozo dice que era de José, quien a su vez su padre Jacob se lo había heredado. Cuando usted va al libro del Génesis y ve la historia de Jacob y José, se da cuenta de que José era una persona muy similar a Jesús. ¿Por qué era similar? Porque José era hermano de los más pequeños de entre dos hermanos, era el hijo más querido de su padre, y fue un hijo que fue vendido, fue traicionado por sus hermanos, fue vendido por 20 monedas de plata y posteriormente fue hecho esclavo en Egipto. Y estando en Egipto, este José después fue el salvador de sus mismos hermanos que lo habían vendido. José es la similitud de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también era hijo de entre dos hermanos que eran las 12 tribus de Israel. Si usted no ha conocido, Jesús pertenecía a 12 tribus de Israel. Era el hijo más querido de su padre, en este caso Dios. Dice que era el hijo amado. Y Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, al igual que José. Para los cristianos es sabido que José es sinónimo de Jesús y Jesús es sinónimo de José.
Así es que en el lugar en el que Jesús estaba, era un lugar que a él le pertenecía, por la similitud que precisamente tenía con José. Y estando en ese lugar, la mujer no sabía quién era él. Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y Jesús le dice: si supieras quién soy, tú le pedirías a él. Y él se estaba refiriendo: si supieras quién soy, yo soy el dueño de este pozo. Yo soy el dueño de este pozo. En este caso, quien debía de estar pidiendo era ella a él y no él a ella, porque literalmente ese pozo le pertenecía por la similitud que tenía con José. Así es que no es algo tan ordinario, tan sencillo, es algo hermoso, es algo profundo, en el que vemos que Jesús se presenta con alguien y él no le reclama, no le dice, tampoco le da una explicación como la que yo te estoy dando ahorita, simplemente le dice: si supieras quién es el que te pide, tú le estarías pidiendo a él. Pero Jesús se estaba presentando con esta mujer porque precisamente entre judíos y samaritanos había un conflicto muy grave, muy profundo. Había enemistad entre ambos, porque unos creían, como decía la samaritana, le dijo a Jesús: es que ustedes dicen, los judíos, que hay que adorar en Jerusalén, y a nosotros nos enseñaron que debemos de adorar aquí en este lugar. A lo cual Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Y es que la salvación viene de los judíos. Y es algo muy importante que usted y yo como cristianos tenemos que considerar, que usted y yo conocimos de Jesús por causa de los judíos. Conocimos de Jesús por causa de los judíos. ¿Sabe usted cuál era la naturaleza de Jesús? Él era judío. Sus discípulos eran judíos, los primeros cristianos eran judíos. Y ellos vinieron transmitiendo precisamente la palabra de Dios porque a ellos se les había concedido. La samaritana estaba como muchos de nosotros. A nosotros nos inculcan tradiciones, a nosotros nos inculcaron una religión, pero no teníamos el conocimiento. Y la samaritana tampoco tenía el conocimiento, porque como te decía al principio, como samaritanos se habían desviado, habían dejado de adorar a Dios y comenzaron a adorar ídolos, comenzaban a adorar imágenes. Los 10 mandamientos, ¿a quién se le fue dado, hermano? A los judíos, a Moisés. Y nosotros conocemos de los mandamientos, ¿por qué? Por los judíos. La Biblia es un libro judío, no es un libro católico, es un libro judío. Y nosotros tenemos el conocimiento gracias precisamente a todos los escritos que se han hecho a través de la historia por los profetas, por los discípulos, por Jesucristo, que era judío. Por lo que le dice, la salvación viene de los judíos. Y ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Ellos se habían desviado y adoraban imágenes. Muchos de nosotros hemos leído y nos sorprendemos cuando leemos los 10 mandamientos, porque al leerlos, ¿cuál es el primer mandamiento? No adorarás imágenes, ni te postrarás ante ellas. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces Jesús le estaba diciendo claramente a la samaritana: es que ustedes no han sabido lo que es adorar,
Dice, a Dios hay que adorarle en espíritu. Y es lo que nosotros vamos aprendiendo durante nuestro caminar en el entender de Jesús, que a Dios hay que adorarlo espiritualmente. Antiguamente, para los judíos era muy recalcado que había que adorar en Jerusalén. Pero Jesús le dijo a la mujer, de cierto te digo que la hora viene en que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, en todas partes, en el metro, en el mercado, en el monte, en la playa, en cualquier parte. Antes de que usted tuviera tan solo el conocimiento de la palabra de Dios, usted y yo éramos cautivos y pensábamos que la única forma de adorar a Dios era ir a la iglesia, ir al templo, a la estructura. Y estábamos en el entendido que era la única forma de adorar a Dios. Yo recuerdo en una ocasión en la que sucedió algo en la familia, mi papá me había pegado muy fuerte. Y lo que vi como un refugio fue ir a la iglesia. Estaba lloviendo, eran como las 6 de la tarde y fui a la iglesia porque pensaba que ese era el lugar en el que yo iba a encontrar el refugio con Dios. Cuando llegué a la iglesia estaba cerrada. Estaba desesperado porque sentía yo que tenía que entrar a ese lugar, porque si no, Dios no me iba a escuchar, porque era la forma en la que pensaba que solamente ahí Dios me iba a oír. Ahora que ha pasado el tiempo y que Dios ha tenido su misericordia en enseñarme y mostrarme, yo sé que si tengo un problema, me puedo hincar aquí. Me puedo hincar en donde quiera, en donde sea, y en donde sea puedo inclinar mi rostro y decirle, Padre, por favor, ayúdame, sálvame, socórreme, Señor. Y que no es necesario que uno vaya a un lugar específico, porque precisamente dice, los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu, porque Dios es ¿qué? Es espíritu. Dios no es una imagen. Y era lo que le estaba diciendo Jesús a la samaritana. Ustedes no saben lo que están adorando, pero nosotros sabemos lo que estamos adorando, y por eso es necesario que aprendan, porque la salvación viene de los judíos. A los judíos se les ha rechazado durante mucho tiempo, y aún nosotros como cristianos los hemos rechazado porque los sentimos apestados. Ellos han propiciado precisamente esto. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús. Pero si ellos hubieran aceptado a Jesús, usted y yo no hubiéramos podido conocerle. Porque dice en el Evangelio de Juan, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, no creyeron en él. Pero a cuantos han creído en él, ahora les ha dado la oportunidad de ser hechos sus hijos. Si los judíos hubieran aceptado en ese tiempo a Jesús, usted y yo no tendríamos por qué estar escuchando ahorita de Jesucristo. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia que Dios nos ha dado para que nosotros que somos gentiles, que somos del vulgo, podamos conocer de Jesús. Pero viene el tiempo en el que precisamente los judíos van a reconocer a Jesús, y ya para nosotros ya no va a haber oportunidad, ya no vamos a tener ese momento de gracia. Ahorita tenemos ese momento de gracia. Y Jesús estaba revelándose a esta mujer. A veces es necesario que a la gente le hablen con verdad, porque si no, no entiende. Y esta mujer le dijo, dame de beber de esa agua. Pero Jesús le dijo, trae a tu esposo.
trae a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y le dijo, bien has dicho, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. Es maravilloso ver, hermano, que una de las cosas que los hombres tenemos que entender es que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Me sorprendía el hecho porque la mujer bien le hubiera podido decir a Jesús, no sé, otra cosa, le hubiera podido decir, está trabajando, no sé, o lo que tú quieras. Sin embargo, la mujer le dijo, no tengo esposo. Y a Jesús le agradó este dato, le agradó que le hablara con la verdad y que dijera, no tengo esposo. Porque es algo que como creyentes vamos aprendiendo. A Dios no lo podemos engañar. No podemos falsear un dato de nuestra vida, porque Él ya lo conoce. Y por eso a la mujer le dijo, has hablado con verdad, has reconocido tu situación, no la has ocultado, has dicho que no tienes esposo, porque el que tienes ahora no es tu esposo. Te has casado con 5, pero el que ahora tienes no es tu esposo. Y es que cuando usted y yo le hablamos a Dios con verdad, es algo que a Dios le agrada. Y recibimos lo que estamos buscando de parte de Él. Pero cuando uno se atreve a mentir, cuando uno trata de engañar, no hemos entendido desde la acción que pasó en el Génesis. Dice en el Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que trataron de hacer fue mentir, engañar, decir, no, es que yo no lo hice, lo hizo la mujer. No quisieron reconocer. Y es precisamente otro de los datos importantes que vamos aprendiendo. El Señor quiere que nosotros hablemos con verdad, que no ocultemos nuestra situación. Si estás mal, reconócela, externala, pero no tratemos de ocultarla. Jesús mismo dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Por eso el creyente va aprendiendo ello y se va dando uno cuenta de que cualquier cosa que uno trate de ocultar, tarde o temprano sale el asunto. Cuando uno, por ejemplo, se llega a endeudar, llega a pedir algún préstamo y lo hace a escondidas para que el esposo no lo vea, tarde o temprano el esposo se da cuenta. Cuando los hijos tratan de ocultar algo a los padres, tarde o temprano se llega a saber la mentira. Precisamente lo que Jesús hacía, no ocultes. Y es visto que le agradó, porque le dijo, bien has dicho, mujer, no me trataste de engañar. Y ahora yo te digo que el que tienes ahora no es tu marido, has tenido 5. Yo me imagino que era como María Félix, muchos esposos, pero esta mujer tenía temor de Dios en su corazón. Y para conocer al Señor, precisamente tiene que haber temor de Dios. Desde el principio del servicio se habló acerca de que Jesús es la roca. Se estaba hablando acerca del agua de vida. Esta mujer fue al pozo
¿Y qué era lo que quería sacar del pozo, hermano? Agua. Y Jesús le dijo: todo aquel que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, nunca volverá a tener sed. Platicaba con mi hermano Eduardo el viernes en su casa las propiedades y lo maravilloso que es el agua de la lluvia. Usted riegue sus plantas, riegue su pasto con agua normal para que crezca, para que dé fruto, para que florezca, y no es lo mismo que cuando cae el agua del cielo. Cuando cae el agua del cielo es tan maravilloso, apenas un pequeño rocío y los campos comienzan a florecer, comienza a surgir esa vida. Así es que el agua que usted y yo tomamos, el H2O, no es lo mismo que el agua de vida que Jesús nos ofrece. Hay un caso que a mí me llamaba mucho la atención y quiero comentárselo. Esta mujer le dijo a Jesús: el pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. Hay una investigación muy interesante de unos changos y los ponen a prueba para ver su capacidad, su inteligencia. Y estando en una jaula, a un changuito le ponen un vaso y adentro le ponen una fruta. Pero el chango, por más que estira la mano, no puede alcanzar el vaso. Aparte, no le cabe tampoco la mano. Y se da cuenta de que hay una fruta ahí adentro y que no la puede sacar. Y desde la jaula va al bebedero, hace puches de agua y le comienza a aventar agua al vaso para que comience a flotar la fruta que estaba ahí en el vaso. Y lo hace una y otra vez hasta que la fruta flota del vaso y se derrama. Y entonces él ya puede sacar la mano, tomar la fruta y comérsela. Yo creo, hermano, que la confianza es la fe, es como la fe. Aquí esta mujer estaba viendo con su incredulidad que el pozo estaba muy hondo y que Jesús no iba a poder sacar agua de ese pozo. Pero no entendía que Jesús no le hablaba de esa agua. Jesús le hablaba del agua que precisamente brotaba en su vida. Esa agua que precisamente salpicaba y da vida a los demás. Por eso le dice: si supieras cuál es el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te va a dar agua de vida para que de ti salte como una fuente que salte para vida eterna, para que nunca más vuelvas a tener sed. Pero a veces vemos como los hombres y parecemos así como los científicos pusieron a prueba el changuito. Si el changuito no hubiera tenido fe, simplemente no se hubiera atrevido a aventar buches de agua al vaso, pero tuvo confianza, tuvo certeza de que iba a poder sacar ese fruto. Y a veces eso es lo que nos falta. En la mujer samaritana había incredulidad y ella no podía ver que pueden existir los milagros, que Dios puede hacer cosas increíbles y que no se necesita una cuerda para poder sacar agua del pozo, que puede haber muchas formas en las cuales Dios puede operar. Pero si no tenemos fe, si no tenemos confianza, dice que el que no tiene confianza no puede agradar a Dios. Si usted y yo nos acercamos a Dios y tenemos esa duda de qué va a pasar, qué va a haber,
Yo por eso le doy muchas gracias a Dios, porque en la semana pasada, antepasada, escuchaba a mi hermano Israel un tanto mortificado por la situación de su bebé. Los escuchaba tristes porque ellos estaban pues tristes por las noticias que les estaban dando de la situación tan tremenda que tiene el embarazo de su esposa. Sin embargo, Dios ya estaba abriendo puertas. Le dieron la oportunidad de ir a perinatología ya para que ahí puedan llevar a cabo el tratamiento del nacimiento del bebé, y las noticias que le están dando son muy favorables. Hasta hace rato dije, vaya, te escucho muy optimista, qué bueno que tengas esa confianza, qué bueno que tengas esa fe, que no te dejes de caer, porque dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre, que el que pide se le va a dar, pero que no nos demos por vencidos. Y por eso te pongo el ejemplo del changuito, porque a veces se piensa que en los animales no hay inteligencia, pero los animales tienen muchísima inteligencia y son audaces cuando realmente lo necesitan. Yo lo veo en mis perros. Tengo un perro que se llama Mozart, que cuando le conviene se hace el tonto y cuando no, es muy inteligente. Hace unas semanas les di unas galletas y hubo un trozo de galleta que quedó más allá de la reja y no podía alcanzarla, y estaba con la pata y duro, y dije, a ver hasta qué hora, y estuvo un buen rato hasta que la alcanzó. Fue perseverante y la alcanzó, y me dio mucho gusto cuando con la lengua saca la cabeza y se la lleva a la boca. Y dije, ay, mi perro tiene fe. Pero a veces nos cuesta trabajo entender de qué se trata. Esta mujer samaritana era una mujer incrédula, como lo somos muchos de nosotros, porque no sabemos conocer de Dios, no nos dejamos enseñar por Dios, nos aferramos y pensamos que lo que sabemos, con eso es suficiente. Por eso Jesús le dice, la salvación viene de los judíos. Lea usted su Biblia y se va a encontrar puros casos de judíos y de judíos y de judíos, porque la salvación precisamente se les ha concedido a ellos, el mensaje, que nos compartan, que nos transmitan el mensaje a todos aquellos que estamos creyendo. Este caso de la samaritana es muy interesante porque ellos, como samaritanos, como pueblo que están enemistados con Dios, solamente hay dos cosas que tienen precisas. Y a mí me llamó mucho la atención también hace rato que nuestra hermana Xochitl vino a dar gracias por la libertad de su hijo que estaba en la cárcel. Les digo, yo pensé que el día de hoy iba a ir al reclusorio, porque así es. Pero ¿saben qué admiro de esta mujer? ¿Saben qué admiro? Que solamente se sabe un pasaje de la Biblia y siempre lo está repitiendo. El Salmo 23. Para ella ya este Salmo 23 está súper desgastado ya, pero usted la ve siempre, en todo momento, el Salmo 23. ¿Sabe usted qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me va a faltar, y en lugares de delicados pastos me va a pastorear. Y hay una parte al final donde dice, y aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré miedo alguno, porque tú vas a estar conmigo. Y ese es su escudo, esa es su arma de guerra de la hermana diariamente. Usted platica de ella y esa es su arma. ¿Qué arma tenemos usted y yo, hermano? Por eso es necesario que haya fe, que haya confianza. Y tómenlo como ese ejemplo, se lo vuelvo a repetir. El changuito tuvo confianza, tuvo fe, y su perseverancia lo llevó a comerse el fruto.
No seamos pesimistas. Esta mujer era pesimista. Y cuando Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos, ella lo que le dijo, Señor, yo sé que cuando venga ¿quién? Cuando venga el Mesías, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¿Con quién tú estás hablando? Yo soy el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Yo soy tu Salvador. Y yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Así es que tenemos una gran lección en este caso. La samaritana era una enemiga por naturaleza para los judíos. Ella era una enemiga. Sin embargo, Jesús no vino para condenar al mundo, sino vino para salvarlo y para dar su vida por todos aquellos que en Él crean. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. No sabemos por qué Dios nos permita pasar cosas que a lo mejor nos parecen a nosotros accidentales. El caminar de Jesús no es accidental, todo tenía un propósito. A lo mejor ahorita nos sentimos agraviados porque los muchachos de allá tomaron el lugar a donde los niños tendrían que estar tomando su clase. ¿Sabes qué? Yo creo que es importante para los niños el ver que aunque nos están agraviando, no respondemos con agravio. Antes bien, les damos testimonio. Que nos duele, sí, se siente uno, porque, hermanos, díganme ustedes, no sé ustedes, pero yo sí. ¿No sienten ustedes que este parque es suyo? Es como si alguien llegara a tu casa y le invadiera, ¿no? Te sentirías así como, pero no es nuestro. Lo cierto es que no es nuestro. Este parque es de todos. Y que nos da la oportunidad de congregarnos aquí, sí. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué nos da la oportunidad de congregarnos aquí? Porque Dios es Espíritu. A ver, hermanos, pongan atención, por favor. Luego reparten dulces. ¿Ustedes ven alguna imagen aquí? ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Dios es ¿qué? Es Espíritu. Y los que le adoran le tienen que adorar ¿cómo? En espíritu y neta, y en verdad. Si usted va a adorar a Dios, hágalo en verdad, porque eso le gusta. No que a veces nada más vamos a la iglesia cuando hay una festividad, unos 15 años o un bodorrio, nada más vamos a eso. Pero no, hermano, a Dios se le adora en espíritu y en verdad y de todo corazón. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad, pero cuando le llega el momento de adorar a Dios y darle gracias hasta en el metro, y levanta uno las manos y dice, Él me vale. O que usted va a una entrevista de trabajo y sale con la buena noticia de que le dieron el trabajo, ¿a poco sale así nada más? Sale uno y dice, Señor, gracias, Padre. Yo no creo que la hermana Xochitl, al saber que salió su hijo de la cárcel, le haya dicho, qué bueno que ya estás aquí, pues órale, métete a dormir. ¿Verdad que no? Yo creo que, Señor, gracias. Eso es todo, eso, gloria a Dios. Amén, amén. Por eso a veces hay momentos en los que no cabe uno de gozo y de alegría. Estamos esperando ahora ese milagro de saber de Israel y alabar a Dios de su esposa, de saber de ese nacimiento
y vamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad, en donde sea, hermano. Por eso Jesús le dijo claramente, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando. Está buscando gente que le adore en verdad. Qué bueno que vino el día de hoy, hermano. Que es, aunque se desveló viendo la pelea del Canelo, qué bueno que usted vino, ¿sí? No estuve muy de acuerdo con ese triunfo, pero es cuestión de enfoques. Qué bueno que vino, que no le haya impedido el día 15 de septiembre, que haya venido hasta el ronco del grito. Yo me acuerdo, decía, yo nací el 15 de septiembre, y le decía ayer a mi mamá, ¿te acuerdas que mi papá dijo cuando yo nací, va a ser bien borrachote? Eso fue lo primero que dijo mi papá, y dio un buen diagnóstico. Pero ¿sabes qué? Que bendito sea Dios que de ahí me salvó. Y ahora solamente recuerdo y digo, Señor, gracias, porque era realmente ya era doloroso realmente vivir una vida así desordenada y con tantos conflictos existenciales. Por eso adoro y alabo a Dios, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Démosle gracias a Dios, pónganse de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor. No tenemos que odiar a los judíos, recordemos que Jesús es judío. Yeshua, su nombre es Yeshua. ¿Sí? Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Nos has dado la oportunidad de poder conocerte a través de tu palabra, Señor. Y gracias por la salvación que nos has dado a través de Jesús. Gracias porque nos has amado de tal manera que diste a tu único Hijo, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida para siempre, Señor. Por ti vivimos, por ti somos, por ti nos movemos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.